Hoy tengo una palabra transformadora para nosotros, tengo una palabra que va a cambiar tu forma de pensar, tu forma de ver las cosas. Así que, ¿qué te parece si oramos? Yo quiero que el Espíritu Santo hoy prepare nuestro corazón para poder recibir esa palabra. Creo que es importante que estemos listos, tranquilos, con nuestros oídos bien abiertos, con nuestra mente activa para recibir lo que el Espíritu Santo quiere hablarnos en este día. Así que yo oro hoy, Señor, en el nombre de Jesús, y te pido que la unción del Espíritu Santo se manifieste en cada hogar, en cada familia que hoy está escuchándome, Señor, y que hoy va a recibir tu palabra. Señor, prepara su corazón, Señor, sus sentidos estén completamente alerta, activos para recibir la palabra que tú tienes hoy para cada uno de ellos. Hoy declaro, Señor, tu unción, tu poder sobre mi vida para transmitir, Señor, este mensaje en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hoy quiero llevarte a una historia muy conocida. Es la historia entre David y Goliat, es esa batalla entre David y Goliat. Y quiero que leamos juntos en 1 Samuel capítulo 17. Vamos a leer a partir del versículo 45. 1 Samuel 17, versículo 45. Dice: Entonces dijo David al filisteo: Tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla, y Él os entregará en nuestras manos. Te ubico en la situación. Israel, el ejército de Israel y el ejército filisteo estaban frente a frente en sus campamentos y estaban a punto de entrar en una ardua batalla. Entonces los filisteos sacaron a su mejor soldado, al mejor paladín. Era un hombre gigante, era un hombre de 3 metros de altura, con una gran armadura, que cada mañana, durante 40 días, cada mañana y cada tarde, se adelantaba del campamento y se acercaba al campamento del pueblo de Israel y empezaba a amenazarlos, empezaba a acusarlos, a amenazarlos, a amedrentarlos, a atemorizarlos, diciéndole que cualquier soldado que se presentara debía luchar contra él, y si él vencía, entonces los israelitas tenían que servir al pueblo a los filisteos. Pero si el de Israel, el soldado de Israel, le vencía, entonces serían los filisteos quienes le servirían. Y durante 40 días todo el ejército de Israel estuvo soportando esta situación. Pero no hizo lo mismo David. No hizo lo mismo David. Cuando David llegó, David dijo: Tú vienes a mí con espada, con lanza, con jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Él soltó ese discurso. No era nadie, no era mejor que otros, simplemente fue el único que se atrevió a hablar, fue el único que se atrevió a dar el paso. Cualquiera de los israelitas podría haber hecho ese discurso y hubiese sido cierto, hubiese sido real. Todo el pueblo de Israel conocía la historia, las hazañas, cómo Dios había librado a todo su pueblo durante muchos años de los ejércitos enemigos. Todos tenían al mismo Dios. Incluso te digo más, el ejército de Israel estaba militarmente más preparado que el propio David, que era un pastor de ovejas, de las ovejas de su padre. Sin embargo, él fue el único que habló.
David no era más fuerte que los demás, no estaba más preparado que el resto. Sin embargo, él conocía, era más consciente de la historia que tenía Israel. Era más consciente de la ventaja que tenía sobre los enemigos. ¿Sabes? Muchas veces nos sucede que oramos y le pedimos a Dios que haga cosas. Necesitamos que Dios haga algo más. Pero en realidad lo que necesitamos es ser conscientes de la ventaja que tenemos. Tenemos que ser conscientes de que Dios está con nosotros. Cuando yo leo la Biblia y pienso en David, en el espíritu que tenía David, y pienso en el espíritu que había sobre el apóstol Pablo, y pienso en hombres contemporáneos a nuestros días, como el pastor Ricardo Rodríguez en Colombia, como multitudes se unen y como hay grandes milagros, grandes sanidades. Y ese mismo espíritu, dice la Biblia, que fue el que resucitó a Jesús de entre los muertos. Ese mismo espíritu está sobre ti y está sobre mí. Entonces, yo creo que tenemos que recordárnoslo a nosotros mismos, tenemos que recordárselo al enemigo, que ese mismo espíritu, y ojo, no estoy diciendo que tengas que predicar como predica el pastor Ricardo Rodríguez, no estoy diciendo que tengas que ser un rey como lo fue David e ir en contra de un gigante y matarlo. Estoy diciendo que el mismo espíritu está sobre ti y está sobre mí. Necesitamos recordárnoslo constantemente, recordarnos que Dios está con nosotros. Un predicador decía, cuando vieron a Goliat, dijeron: es demasiado grande como para vencerle, es demasiado grande como para matarlo. Pero David dijo: es demasiado grande como para fallar, es demasiado grande como para que cuando lance la onda, coja la onda y lance la piedra, falle al blanco. Voy a darle en la diana. David tenía una manera diferente de ver. La gran mayoría, todo el ejército de Israel, cuando veía a Goliat cada mañana y cada tarde, lo que veían era un obstáculo imposible. Pero cuando David llegó al campamento, lo que él vio no fue un obstáculo imposible, fue una oportunidad increíble. Porque muchas veces nos sucede a ti y a mí que el problema no es las cosas que nos toca vivir, cómo nos trata la vida, cómo vivimos nuestra vida, sino es cómo vemos las cosas que se presentan en nuestra vida. El problema no es lo que te pasa, sino cómo vives lo que te pasa. Yo quiero hoy darte una clave, porque la percepción, la perspectiva, tu forma de ver las cosas es la clave del poder, es la clave de la victoria. He escuchado muchas veces una frase que incluso psicólogos utilizan, y es: finge hasta que lo logres, finge hasta que lo consigas. Pero yo quiero darte otra: actúa como si tuvieras fe, actúa como si eres tímido y tienes que enfrentar una situación que requiere de valentía, que requiere de valor. Actúa como si fueses ese hombre o esa mujer de fe, de valentía, de valor. Actúa como si tuvieses la fe. Estás en un tiempo difícil, necesitas tomar una gran decisión y sientes que no tienes la fe necesaria para hacerlo. Actúa como si la tuvieras. Actúa como si Dios estuviera contigo, como si el más poderoso rey, presidente del mundo estuviera de tu lado. Actúa como si lo tuvieras. En esta cuarentena, mi esposa y yo nos hemos enganchado a una serie que se llama Suits. Es una serie de abogados y constantemente hay conflictos. Y uno de los abogados principales del bufete, Harvey Specter, es experto en hacer esto, es experto en actuar como si tuviera ventaja contra el enemigo. Por ejemplo, hubo un caso en los que el jefe acusaba al cliente de este abogado, el cliente de Harvey, lo acusaba
de haber robado en su empresa. Entonces lo que hacía Harvey es coger unos papeles, se presentaba delante del jefe, iba a la oficina del jefe y le dice: necesito que canceles, necesito que quites la demanda que pesa sobre mi cliente. Claro, el jefe dice: pero ¿cómo voy a hacer yo eso? ¿Cómo voy a retirar una demanda si este hombre me robó? Sin embargo, Harvey iba con unos documentos, le dice: tú mismo, aquí tengo la declaración jurada de varios de tus empleados, en la que dicen que fueron coaccionados para acusar a su compañero por tu culpa. Entonces el jefe se queda así como sin saber qué hacer, hasta que cede y le dice: está bien, voy a retirar la demanda. Eso se llama ir de farol. Se utiliza también para diferentes juegos como el póker, ir de farol. Y este abogado es experto en eso, siempre trata de decir algo, aunque no lo es, de ir y presentarse, aunque él no tenga ventaja en el caso, aun cuando su cliente pueda ser realmente culpable. Y cuando David pronunció su discurso frente a Goliat, y esto lo digo porque conozco el corazón de David, y por sus salmos he visto cómo David también tuvo que lidiar con su confianza en Dios, tuvo que lidiar a veces con saber si Dios estaba con él o no, sentir el respaldo o no sentir el respaldo de Dios, sentir incredulidad en su corazón. Cuando él pronunció ese discurso, yo estoy seguro que sus manos estaban temblorosas, estaba temblando la piedra en sus manos, las manos le sudaban, pero él estaba diciendo: tú vienes a mí con lanza y jabalina, y lo miraría así hacia arriba: tú vienes a mí con lanza y jabalina, pero yo vengo a ti. Y me imagino que él estaría nervioso, que él tendría nervio, pero yo quiero decirte, si aprendes a cargar tu onda con esa piedra, aun cuando tus manos están temblorosas, aun cuando tus manos están sudorosas, aun cuando no sientes la fe necesaria para llevar a cabo esa decisión tan importante en tu matrimonio, si no sientes realmente la capacidad o la fortaleza para enfrentarte a un problema, pero tienes la capacidad de cargar la onda y prepararte para lanzar esa onda, yo quiero decirte, vas a obtener una victoria total y vas a ser prosperado en aquello por lo que estás luchando, en aquello por lo que estás peleando. No te digo finge hasta que lo consigas, yo te digo actúa como si tuvieras ventaja, actúa como si Dios estuviera de tu parte, ve de farol hasta que lo creas, engaña al enemigo, habla en fe, camina en fe. Eso es caminar con fe, llamar a las cosas que no son como si fueran, llamar a lo que no es como si fuera. Y el rey había prometido dar una gran recompensa, había una gran recompensa. El rey había dicho: aquel que se enfrente en contra de ese gigante, hasta el propio rey estaba atemorizado, y dijo: aquel que venza a este soldado enemigo, a este soldado filisteo, lo voy a enriquecer, voy a darle una esposa, pero no cualquier esposa, voy a darle a mi propia hija, la hija del rey. ¿Te imaginas? Vencer contra Goliat significaba casarse con la princesa de Israel, con la hija del rey Saúl, pero también le prometió la exención de los impuestos. Ya nunca más volvería a pagar impuestos, ni el que lo venciera, ni toda su familia. Había una gran recompensa. Ahora yo digo, una ventaja no reconocida es una recompensa no reclamada. Cualquiera había podido pelear esa batalla e ir y reclamarle al rey la recompensa de su victoria, pero nadie lo hizo, nadie fue a reclamarlo, porque muchas veces el no reconocer una ventaja, el no reconocer lo que tenemos delante, el no ver las cosas como Dios las ve, nos hace perder la recompensa.
se queda en una recompensa no reclamada. Recuerdo una vez, hace algunos años, fuimos a cenar a un restaurante asiático con mi esposa y unos amigos. Fue una época en la que no teníamos mucho poder adquisitivo, la economía no iba demasiado bien, pero decidimos irnos a cenar. Teníamos ganas de salir y dijimos, bueno, este es el presupuesto, vamos a cenar allí. Y cuando llegamos, cada uno se pagó su menú, pedimos una bebida por persona, y yo me acuerdo cómo racionamos esa bebida. No te puedes imaginar cómo la racionamos durante toda la cena, porque no teníamos dinero para pagar más bebida, no teníamos más dinero, fuimos con el dinero justo para pagar eso. Y para nuestra sorpresa, cuando vamos a caja a pagar, vemos un cartel que decía: pague su primera bebida, el resto son gratis. ¿Por qué te digo esto? Porque cuando no vemos la oportunidad, cuando no vemos la ventaja que tenemos, cuando no vemos que Dios está con nosotros, corremos el riesgo de no pedir más bebida, corremos el riesgo de racionar la bebida durante la cena, corremos el riesgo de perder nuestra recompensa, la recompensa que el Rey Supremo ha establecido para nosotros. En el versículo 50 dice: así venció David al filisteo con honda y piedra, e hirió al filisteo y lo mató, sin tener David espada en su mano. Ahora, lo siguiente que viene es raro, pero yo creo que David no estaba seguro de realmente si Goliat estaba muerto o simplemente había quedado inconsciente después del golpe, del impacto de la piedra. Así que en el versículo 51 dice: entonces corrió David y se puso sobre el filisteo, y tomando la espada de él y sacándola de su vaina, lo acabó de matar y le cortó con ella la cabeza. Y cuando los filisteos vieron a su paladín muerto, huyeron. Levantándose luego los de Israel y los de Judá gritaron y siguieron a los filisteos hasta llegar al valle y hasta las puertas de Cron, y cayeron los heridos de los filisteos por el camino de Saharim hasta Gad y Ecrón, y volvieron los hijos de Israel de seguir tras los filisteos y saquearon su campamento. Y David tomó la cabeza del filisteo y la llevó a Jerusalén, pero las armas de él las puso en su tienda. Yo me imaginaba la escena. David había cortado la cabeza a este hombre, dice la Biblia, que lo llevó la cabeza de Jerusalén. Yo no sé si llevaba una neverita, cargaba una neverita y metió la cabeza ahí, o iba paseándose por la ciudad, iba paseándose por todos lados con la cabeza en la mano. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Así que hemos entrado en la fase 1, qué bueno, qué bendición, qué alegría, hemos entrado en la fase 1 ya después de la cuarentena. Iba con su cabeza, la cabeza del gigante Goliat en la mano. No sé cómo fue, pero me llama la atención. Ahora, yo me preguntaba, ¿por qué le cortó la cabeza? ¿Era necesario? ¿Para qué cortarle la cabeza? Quizá para nosotros parezca excesivo, ensañamiento. Podemos pensar qué brutalidad, o por qué David hizo eso. Pero lo cierto es que cuando un ejército iba contra el otro, el hecho de cortarle la cabeza al soldado enemigo era señal de victoria total. Era una señal de que había vencido completamente a su enemigo. Y eso es lo que David pretendía hacer: dar una victoria total para él y para los suyos, para él y para su familia, para él y para su ejército, para todo Israel. Yo quiero decirte hoy: deja de sobrevivir y conquista lo que Dios te ha llamado a conquistar. Deja de sobrevivir. Los israelitas estaban estancados en modo supervivencia. Lo único que querían era no morir
a manos de Goliat. Lo único que les importaba era que ese gigante que los tenía atemorizados no los matara, no acabara con sus vidas. Muchos creyentes hoy están detenidos en la salvación. Están detenidos solamente. Un día hicieron su oración, aceptaron a Jesús, quizá con 15, 16 años, aceptaron a Jesús como su Salvador, como su Señor, recibieron esa promesa de ir al cielo, de tener una vida eterna en el cielo, pero se quedaron ahí. Pero no solo debemos noquear a Goliat, Dios nos ha llamado a un proceso de santificación. No solamente hemos sido llamados a recibir esa salvación para ir al cielo, sino que Dios nos ha llamado a un profundo proceso de santificación para parecernos cada vez más a Él. Jesús no vino solo para que puedas escapar, sino para que podamos eliminar todo rastro del enemigo y de oscuridad en nuestras vidas. Él vino para darte una victoria total. Hoy hay muchos creyentes jugando para no perder, pero David no solo derrotó a Goliat, sino que lo destruyó, le cortó la cabeza, y eso fue exactamente lo que Jesús hizo. Jesús no solamente derrotó el pecado, Jesús destruyó el pecado, no solo quitó el pecado del camino para que pudiéramos sobrevivir y llegar al cielo. Jesús cortó la cabeza del pecado para que éste ya no tenga más poder sobre tu vida. Era necesario que David le cortara la cabeza. Era necesario que acabara con él. Me encanta imaginarme las escenas de estas historias que encontramos en la Biblia. Y cuando me imaginaba la escena, como hemos leído antes que David salió corriendo, saltó sobre Goliat, sobre ese cuerpo que estaba tirado en el suelo después de haber recibido esa pedrada en la cabeza, le sacó la espada, la desenvainó, la espada de su enemigo, tomó la espada y le cortó la cabeza. Y me acordaba cuando yo era adolescente, quizá alguno de los que me escucha lo conozca, me acordaba de un juego, era un juego de lucha que se llama Mortal Kombat. Y en ese juego, después de que era un juego de lucha y peleaba uno contra otro, cuando le dabas el golpe final, tu contrincante, el contrario, quedaba así como con los pajaritos sobre la cabeza. Y el juego te daba la posibilidad de acabar con él. Se llamaba Fatality. Había otra opción que era Brutality. Realmente hoy lo pienso, de hecho hoy me puse a ver vídeos de ese juego y dije, qué exagerado. Había una de esas opciones, le agarraba así, le metía la mano y le arrancaba el corazón al enemigo o lo partía por la mitad. Era algo brutal, pero realmente estamos llamados a acabar con el pecado. Estamos llamados a acabar con la injusticia. Estamos llamados a avanzar y a conquistar. Yo sé que tú amas a Dios y te conectas con la iglesia, te conectas a las reuniones, pero yo quiero decirte, terminemos el trabajo. Terminemos, no una victoria media, es una victoria total. No sobrevivas a la batalla. El enemigo está huyendo. Saquemos su espada y terminemos el trabajo. Hagámosle un fatality, hagámosle un brutality, acabemos con el enemigo que acecha nuestras casas, que acecha nuestras familias, aún a nuestros propios hijos. Cortémosle la cabeza. Acabemos con el problema. Corta el problema de raíz. La Biblia dice que David fue a la batalla sin espada, fue a la batalla sin un arma, sin espada. Sin embargo, salió de la batalla con una espada. Él tomó lo que venía en contra de él y Dios lo usó para liberarlo. Lo que pretendía destruirle fue lo que Dios usó para liberarle. Lo que pretende destruir tu matrimonio, lo que pretende
romper tu relación con tu pareja, lo que pretende destruir tu economía, es lo que Dios va a usar para liberarte, es lo que Dios va a usar para sacarte adelante en la situación en la que estás viviendo. Quiero que volvamos un momento al versículo 54. Dice: y David tomó la cabeza del filisteo y la trajo a Jerusalén, pero las armas de él las puso en su tienda. Las armas de él las puso en su tienda. Cuando yo lo leí por primera vez, pensé, bueno, llevó sus armas a su tienda. Pero en primer lugar, David no tenía armas. Recuerda que solamente fue a la batalla con una honda y con 5 piedras que había juntado de un riachuelo que había cerca, con 5 piedras del arroyo. Así que no tenían sus armas. Lo que quiere decir es que las armas que llevó a su tienda no eran las suyas, eran las del enemigo. Se las llevó a su tienda. Pero aún más me paré a pensar y dije, David no estaba en el campamento de su ejército. David había sido enviado por su padre simplemente a enviarle unos sándwiches a sus hermanos y también para informarle después a su papá de que sus hermanos estaban bien. Y nadie carga una tienda de campaña en la mochila, nadie carga una tienda de campaña para un viaje de un solo día. David no estaba en el campamento. Lo que me hace pensar es que David no tenía tienda. Por lo tanto, cuando leemos, pero las armas de él, que ya hemos entendido que no eran las armas de David, eran las armas del enemigo, dice que la llevó a su tienda, es a la tienda de los contrarios. Lo llevó a la tienda de Goliat, entró en el campamento. Lo que me hace pensar es que David no se conformó con acabar con derrotar a Goliat, con cortarle la cabeza, sino que avanzó y tomó terreno. Él recuperó terreno, avanzó y tomó el campamento enemigo. Y yo quiero insistir en esto: Jesús no te salvó solo para llegar al cielo. Él te salvó para que recuperes terreno aquí en la tierra. Él te llamó no solamente para que tú hagas lo correcto por obligación y digas, no, yo tengo que conectarme a la iglesia porque es mi obligación, tengo que vivir y tratar de vivir una vida santa porque es mi obligación, sino que Dios quiere que vaya más allá, que recuperes terreno hasta que desees hacer lo correcto, hasta que ames hacer lo correcto. La Biblia dice en Juan 10:10 que el ladrón vino para robar, matar y destruir. Pero él dijo, pero yo, hablando de Jesús, él dijo, yo he venido para darte vida y para dártela en abundancia. En otras palabras, Él vino no solo para que puedas sobrevivir, no solo para que soportes y aguantes hasta que llegue el momento en el que Él venga a por ti, a llevarte al cielo, o que mueras y vayas al cielo con Él. Él no solamente vino para darte una vida eterna, sino que Él vino para que realmente puedas vivir, para que puedas reinar en tu vida, para que realmente puedas adorar, para que realmente puedas confiar. Él vino para darte vida y para dártela en abundancia. Hoy tienes que decidir y decir, no estoy satisfecho. No estoy satisfecho solo con noquear a Goliat. No estoy satisfecho solo con ir al cielo, con tener una religión. No me detendré hasta que tenga una victoria total en todas las áreas de mi vida. Es decir, no solamente voy a estar satisfecho con mantener mi matrimonio, con que mi matrimonio no llegue al divorcio, no voy a contentarme con seguir casado, sino que voy a disfrutar de mi matrimonio. No solamente voy a criar a estos hijos, sino que voy a desarrollarlos para que sean hombres y mujeres de bien y tengan un futuro de bendición.
No solamente voy a tirarle la piedra a Goliat, sino que le voy a cortar la cabeza hasta que tenga una victoria total. Te repito, lo que vino para destruirte puede ser lo que Dios use para liberarte. Momentos antes, la espada estaba amenazando a David. Era la amenaza de muerte en contra de la vida de David. Pero por su fe y por su forma de ver, por su percepción de las cosas, de hecho, dice la Biblia que David se sintió como perro cuando David se le acerca y lo ve que es un muchachito pequeño con una onda y con una piedra y con un palo. Dice: ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? Lo hizo sentir como un perro porque esa era la percepción, eso es lo que David estaba viendo. David no vio un obstáculo imposible, David vio una oportunidad increíble de tener una victoria total. Su fe, su forma de ver, la usó para matar a su enemigo. Ahora pasó un tiempo y unos años después, Saúl había perdido la confianza en David. David lo estaba haciendo tan bien y le iban tan bien las cosas, estaba teniendo victorias, que el propio rey Saúl se vio amenazado por David, porque la gente lo aclamaba, cantaban: Saúl mató a miles, pero David mató a 10,000, y David tenía victoria tras victoria tras victoria. Entonces el rey Saúl se enojó, le entró celos y quiso matarlo. Entonces David tuvo que salir huyendo del rey para guardar su vida, para que el rey Saúl no lo matara. Y llegó a un lugar, llegó al templo, y en 1 Samuel 21, versículo 8, dice que David le dijo a Ahimelech, que era el sacerdote en el templo: ¿no tienes aquí a mano lanza o espada? Porque no tomé en mi mano mi espada ni mis armas, por cuanto la orden del rey era apremiante. Claro, él tuvo que salir tan rápido para que el rey no lo matara. Entonces cuando llegó al sacerdote le dijo: ¿no tienes algún arma o algo con lo que yo pueda defenderme? Y el sacerdote le respondió: la espada de Goliat, el filisteo, al que tú venciste en el valle de Ela, está aquí envuelta en un velo detrás del efod. Si quieres tomarla, tómala, porque aquí no hay otra sino esa. Y me encanta la respuesta de David. Le dice: ninguna como ella, dámela, ninguna como ella. Y yo me meto en esa situación, me voy adentro en la mente de David, cuando el sacerdote le dijo: lo único que tengo es la espada de Goliat. Y me voy a la mente de David y pienso lo que él estaba pensando, lo que le vino al recuerdo en ese momento. Recuerdo cuando esa espada estaba apuntándome. Recuerdo cuando todos decían que no tenía nada que hacer contra ese gigante. Recuerdo cuando mi hermano me dijo que mi corazón era perverso y que la motivación por la que yo estaba allí en el campamento de Israel era perverso los deseos de mi corazón. Recuerdo cuando Saúl me relegó al banquillo diciéndome: no estás listo para jugar en las grandes ligas. Recuerdo aún cuando Goliat delante de mí, frente a frente, me dijo: hoy daré de comer tu cuerpo a las aves del cielo. Pero ¿sabes qué más? También recuerdo cómo triunfé sobre ese gigante, no con espada, sino en el nombre del Señor. Peleé esta batalla, lo logré, no morí. La gente me dijo que no lo conseguiría, me dijeron que no podía, pero lo hice. Así que, sacerdote, dámela, dame esa espada, porque no hay otra como ella, no hay otra espada como esa. Lo que quiero decirte es que tu fe va a convertir el ataque del enemigo en tu ventaja.
va a llevarte a caminar como un aventajado. Dios está contigo. Si hay algo que hizo que David fuera frente a Goliat, es que David sabía que Dios estaba con él. Todos los israelitas lo habían visto cómo Dios les había dado la victoria, sin embargo, nunca dieron el paso. Hoy quiero decirte, Dios está contigo. Necesitas cambiar tu percepción de las cosas. Muchos hoy dicen, ¿qué vamos a hacer? No podemos congregarnos en la iglesia. Este confinamiento nos ha hecho que solamente podamos tener la iglesia y verla desde nuestras casas. ¿Y qué podemos hacer? ¡Qué horror, qué terrible! Pero yo te digo, es una gran oportunidad. ¿Sabes cuántas familias, no de Elche, no habitantes de la ciudad de Elche en la cual residimos, cuántas familias en el mundo están siendo bendecidas por las reuniones que se hacen a través de las redes, que se suben al internet? ¿Sabes cuánta gente? Nos han llegado reportes desde Argentina, desde Perú, desde Colombia, desde Alemania, desde lugares a los que antes no podíamos llegar. Sin embargo, esta pandemia nos ha dado la oportunidad de abrir una ventana al mundo para dar a conocer a Jesús, para que todos aquellos que están como el pueblo, como el ejército de Israel, vean como ve David, para que todos aquellos que están presos del temor, que están angustiados por la situación que están viviendo, en lugar de ver en este momento un Goliat, un obstáculo imposible, puedan ver una oportunidad increíble, puedan ver una ventana que se abre al mundo con miles y miles y miles de posibilidades. Si te cuesta creer, recuerda, actúa como si tuviera fe, actúa como si tuviera la fortaleza, actúa como si fueras un hombre de valor, actúa como si fueras una mujer valiente. En este momento, actúa como si tuvieras la ventaja de tener un Dios sobrenatural, porque cuando actúes de esa manera va a llegar el momento en el que te des cuenta de que realmente Dios está contigo, de que realmente el mismo Espíritu que levantó a Jesús de entre los muertos es el que mora en ti. Yo quiero hoy que tus ojos sean abiertos para que veas como Dios está viendo. El último tiempo Dios nos ha estado cambiando la forma de ver. Y recuerdo los mensajes anteriores acerca de Nehemías, acerca del rey Ezequías o acerca de Pablo y Silas en la cárcel, cómo la manera que ellos tuvieron, la manera de ver que ellos tuvieron, transformó completamente la situación y les dio una victoria. Dios quiere que veas como Él está viendo. No lo que has visto hasta ahora, no la visión natural que has tenido hasta el día de hoy. Dios nos está abriendo un panorama desconocido, pero debes saber, como David sabía, tienes ventaja. Te lo digo de otra manera, eres un enchufado, estás conectado a Dios, tienes una persona que tiene los contactos necesarios para que tú alcances el sueño que arde en tu corazón. Yo oro por ti, y si quieres en tu casa o desde cualquier lugar en el que estés mirándome hoy, quiero pedirte que extiendas tus manos. Yo quiero orar por ti y declarar en el nombre de Jesús. Hay una apertura de ojos. La Biblia dice que Él vino para abrir los ojos de los ciegos. Y yo sé que hay muchos que si me están mirando ahora es porque no son ciegos, pero no hemos visto como Dios quiere que veamos. Abre sus ojos, Señor. Te pido que hoy abras sus ojos para que ellos puedan ver la realidad como tú la ves. Abre sus ojos para que ellos conozcan la ventaja, para que ellos entiendan que tú estás respaldando sus vidas. Dale, Señor, esa visión, y que ellos no solamente se conformen
con recibir la salvación para ir un día al cielo, sino que ellos se comprometan, Señor, a cortarle la cabeza al pecado, a cortarle la cabeza a la mentira, a cortarle la cabeza a cualquier enemigo que se les ha presentado. Hoy declaro, Señor, que así como David se levantó, Señor, y fue fortalecido por el Espíritu Santo, así sea fortalecido cada hombre que me está viendo. Hay decisiones que tienes que tomar, hay decisiones urgentes que tienes que tomar en esta semana. Yo te digo, actúa como si tuvieras fe. Actúa como si Dios estuviera contigo. Actúa con valor y con valentía. Mujer, a ti te digo, necesitas cortarle la cabeza. Necesitas cortarle la cabeza. Has estado durante un tiempo golpeándole con piedras y has dejado al enemigo medio noqueado. Pero es tiempo de que le cortes la cabeza a aquello que te está limitando. Cada persona que me ve, rompe, corta la cabeza, porque vas a tener una victoria total. Tú tienes la victoria, tú eres victoria, en el nombre de Jesús. Gracias por ver nuestro canal de YouTube Rey de Gloria Europa. Suscríbete para que no te pierdas ninguno de nuestros vídeos. Pero no te quedes ahí, compártelo con tus amigos y haznos saber cómo ha bendecido tu vida este mensaje. También puedes apoyar nuestro ministerio de cualquiera de las maneras que verás en la descripción del vídeo. Que Dios te bendiga.